La presión de la cabina me provocaba dolor en los pechos. Habían pasado 5 meses desde el accidente, y mi cuerpo aún no había entendido que ya no había ningún bebé al que alimentar. Me moví en mi estrecho asiento de clase turista, tratando de encontrar una posición en la que no se notara tanto la humedad que se extendía por mi blusa. La mirada comprensiva de la azafata me indicó que había fracasado. Presioné mi mano contra mi pecho, sintiendo el familiar pinchazo de la decepción. El cruel recordatorio de mi cuerpo de lo que había perdido, de la hija que había tenido en brazos durante 3 preciosas horas antes de que se fuera, de mi marido, que había muerto en el impacto, sin saber nunca que lo habíamos perdido todo. El avión dio una sacudida y me agarré al reposabrazos. Turbulencias, por supuesto, porque volar de Phoenix a Nueva York para firmar los últimos trámites de la herencia de Miguel no era lo suficientemente traumático sin que el universo me recordara cómo mi mundo se había hecho añicos en otro vehículo. Otro día, cuando el cielo estaba igual de despejado, fue cuando lo oí. El llanto de un bebé, agudo y desesperado, que atravesaba el zumbido de los motores y los murmullos nerviosos de los pasajeros que se aferraban a los reposabrazos. El sonido me atravesó, desencadenando algo visceral e inmediato. Mis pechos respondieron antes de que mi mente pudiera reaccionar. La leche brotó en una vergonzosa avalancha que empapó las almohadillas que llevaba religiosamente. Giré la cabeza hacia el sonido, atraída por un instinto que no pude reprimir. 3 filas más adelante, en primera clase, parcialmente visible a través del hueco entre los asientos, pude ver a un hombre. Incluso desde atrás irradiaba poder. Sus anchos hombros llenaban un traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Tenía el pelo oscuro, perfectamente peinado a pesar de las horas que llevábamos en el aire. Y en sus brazos un pequeño bulto se retorcía y gritaba con la furia que solo un bebé puede tener. Lo estaba intentando. Eso lo podía ver. Sus movimientos eran cuidadosos, ensayados, pero había en ellos una desesperación que delataba horas, quizá días, de la misma lucha. Los llantos del bebé se intensificaron y vi cómo se le tensaban los hombros, cómo probaba diferentes posiciones, diferentes movimientos para calmarlo. Nada funcionaba. La azafata se acercó a él con una sonrisa profesional forzada. No podía oír su conversación por encima de los gritos del bebé y el ruido del avión, pero vi cómo él negaba con la cabeza. Vi cómo la azafata se retiraba con la expresión de alivio de alguien que escapa de una situación imposible. Mis manos se movieron antes de que mi cerebro se activara, desabrochando mi cinturón de seguridad, levantándome de mi asiento a pesar de que la señal de abrocharse el cinturón seguía encendida. La humedad de mi blusa no importaba. Las miradas curiosas de los demás pasajeros no importaban. El llanto de ese bebé había desencadenado algo primitivo en mí, algo que trascendía la lógica o la instinto de supervivencia. Señora, debe permanecer sentada. Una azafata me interceptó en el pasillo, con la mano en mi brazo. Puedo ayudar, dije, con la voz ronca por horas sin hablar. ¿Con el bebé? Por favor, puedo ayudar. Ella parecía escéptica, pero otro llanto particularmente desgarrador la hizo cambiar de opinión. Le preguntaré, pero déjeme intentarlo. Ya estaba pasando junto a ella, atraída por ese llanto y por el dolor en mi pecho, que era tanto físico como algo más profundo, más devastador. Llegué a la sección de primera clase y me detuve en su fila. De cerca, era aún más imponente. De unos 30 años, tal vez 40, con el tipo de rostro que pertenecía a las monedas romanas, mandíbula fuerte con una cuidadosa barba incipiente, una nariz que se había roto al menos una vez y se había reconstruido con precisión quirúrgica. Y cuando me miró, sus ojos eran tan oscuros que casi parecían negros. Ojos que reflejaban el tipo de cansancio que reconocí porque lo veía en mi propio espejo cada mañana. Disculpe, dije en voz baja, con las manos ya extendidas en el gesto universal de ofrecer ayuda. ¿Puedo intentarlo? Su expresión pasó por varias emociones demasiado rápido como para nombrarlas. Sospecha, desesperación, algo que podría haber sido esperanza. Los gritos del bebé eran implacables, y podía ver el temblor de sus manos, la forma en que apretaba la mandíbula
con una frustración apenas controlada. ¿Crees que puedes hacer lo que yo no puedo? Su acento envolvía las palabras, italiano, suave como el vino añejo y tan embriagador. Lo que todas las enfermeras, todas las niñeras, todas las mujeres que lo han intentado no han conseguido. Déjame intentarlo, repetí, y algo en mi voz debió de llegarle, porque se colocó imponente sobre mí y con cuidado, casi con reverencia, transfirió el bulto que gritaba a mis brazos. En el momento en que Pablo, así se llamaba, se acomodó contra mi pecho, todo cambió. Su peso, cálido, sólido y vivo, encajaba perfectamente en el espacio vacío que había estado llevando. Sus pequeños puños se abrieron, dejando de estar cerrados con fuerza. Su carita roja y manchada de lágrimas se volvió hacia mí, y su boquita buscó instintivamente el pecho. Y entonces, milagro de milagros, se cayó. No solo se cayó, sino que se quedó en silencio. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, se fijaron en mi cara con una intensidad que parecía imposible para alguien tan pequeño. Su respiración se estabilizó. Una manita encontró el camino hasta mi clavícula, justo donde latía con fuerza mi corazón. La cabina pareció contener la respiración. Podía sentir todas las miradas sobre nosotros, pero no podía apartar la vista de este pequeño ser perfecto que, de alguna manera, imposiblemente, había encontrado la paz en mis brazos. Mi cuerpo respondió a su presencia, y la decepción volvió a aparecer, esta vez con más insistencia. Crucé un brazo sobre mi pecho, tratando de mantener cierta dignidad mientras lo sostenía con el otro. «Santo ello», susurró el hombre, y cuando finalmente aparté la mirada del bebé para mirarlo, su expresión había cambiado. Asombro, sorpresa y algo más. Algo más oscuro y complicado que no podía nombrar. «¿Cómo lo has hecho?» «No lo sé», admití, volviendo a mirar a Paulo, que había empezado a emitir pequeños sonidos de satisfacción, con los ojos cada vez más pesados. A veces los bebés solo necesitan a la persona adecuada en el momento adecuado. «¿La persona adecuada?», repitió mis palabras lentamente, como saboreándolas. «¿Quién eres?» «Paloma. Paloma Reyes». Me balanceé ligeramente, un movimiento automático que mi cuerpo recordaba, a pesar de que mi hija nunca había vivido lo suficiente como para que lo perfeccionara. «¿Y tú eres?» «Profesional». No me dijo su apellido y yo no se lo pregunté. Había algo en su forma de decirlo, en la forma en que los auxiliares de vuelo se mantenían a una distancia respetuosa, en la forma en que los demás pasajeros de primera clase apartaban la mirada cuando él les miraba, que me decía que se trataba de un hombre acostumbrado a la privacidad, al poder. «¿Me permite?» Asentí con la cabeza hacia el asiento vacío a su lado. Me empezaban a temblar las piernas. No sabía si era por las continuas turbulencias del avión o por sostener ese precioso peso. Me indicó con un gesto que me sentara, y de alguna manera conseguí hundirme en el asiento de cuero sin molestar a Paulo, que ahora dormía profundamente, con su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo tranquilo que todos los padres saben que vale más que el oro. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», pregunté en voz baja, sin querer despertarlo. «Desde que se durmió, 18 horas». La voz de Petro era áspera. «Desde que salimos de Sicilia. Llora siempre, llora, excepto cuando su madre lo abrazaba antes de morir». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de un dolor que yo comprendía demasiado bien. «Lo siento», dije, y lo dije con todo mi corazón roto. «¿Cómo lo sabías?», preguntó, recostándose en su asiento, sin apartar los ojos de su hijo. «Que podías calmarlo». No sabía cómo explicar la atracción que había sentido, la forma en que mi cuerpo había respondido a su llanto antes incluso de que mi mente procesara el sonido. «Perdí a mi hija», me oí decir, y las palabras me salieron con más facilidad que nunca. «Hace 5 meses, cuando tenía 3 horas de vida. Mi cuerpo aún...». Hice un gesto vago hacia mi pecho. «Aún cree que ella está aquí». La comprensión se reflejó en sus ojos oscuros. «Tu leche». Asentí con la cabeza, sintiendo cómo se me subían los colores a la cara. «Lo he intentado todo para evitarlo, pero no lo hagas.
Esa única palabra era una orden dada con tal autoridad que dejaba claro que estaba acostumbrado a que le obedecieran. Paulo no ha comido bien desde que murió María. Rechaza la leche de fórmula. Las nodrizas le dan miedo. Pero tú, su mirada se desplazó de su hijo a mí, evaluándome de una forma que debería haberme incomodado, pero que en cambio me hizo sentir extrañamente vista. En ti confía, no podría, empecé a decir, pero él ya estaba negando con la cabeza. En mi familia hay una antigua tradición, muy antigua, de las colinas de Sicilia, de antes de que llegáramos a América, de antes de que nos convirtiéramos en lo que somos ahora. Se inclinó hacia mí y bajó la voz hasta casi un susurro reverencial. Cuando una mujer puede amamantar al hijo del amanecer, cuando un niño solo encuentra paz en sus brazos, es una señal, un vínculo sagrado. Esa mujer se convierte en familiar, en familia, intocable, protegida por las antiguas leyes que incluso nuestros enemigos deben respetar. Yo no lo soy. No puedo simplemente. Pero Paulo eligió ese momento para volver a acurrucarse contra mi pecho, con su boquita buscando lo que mi cuerpo estaba más que dispuesto a proporcionarle. El avión aterrizará en 40 minutos. Pro continuó, ahora con voz más suave. Déjalo dormir, déjalo en paz. Y luego, Paloma Reyes, hablaremos de lo que esto significa. ¿Qué quieres decir? Porque has hecho algo que nadie más podría hacer. Me has devuelto a mi hijo. Miré al bebé dormido en mis brazos, a su carita perfecta, finalmente relajada en el descanso, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Esta no era mi hija. Este bebé no era mío. Pero al sostenerlo, sentir su peso, su calor, su confianza absoluta, fue como si me dieran una razón para seguir respirando cuando había olvidado cómo hacerlo. De acuerdo, susurré, sin saber a qué estaba accediendo, solo sabiendo que no podía dejarlo ir. Todavía no. Quizás nunca. La mano de Pro se posó sobre la cabeza de Paulo, suave, protectora, y sus dedos rozaron mi brazo. El contacto fue breve, pero eléctrico. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que me aterrorizó y me cautivó a la vez. Grazie, dijo en voz baja, me has devuelto mi mundo. Entonces no lo entendí. No podía saber que al salvar a su hijo me había vinculado a algo mucho más complicado que la gratitud, que el hombre a mi lado no era solo un padre, que las antiguas tradiciones de las que hablaba no eran solo bonitas historias, que al calmar a Paulo Valente me había marcado de una forma que lo cambiaría todo. El avión comenzó su descenso hacia Nueva York y yo abracé más fuerte al bebé dormido, respirando su dulce olor infantil, sintiendo cómo mi cuerpo respondía a su cercanía de una forma que era a la vez dolorosa y curativa. Detrás de nosotros podía sentir el peso de las escaleras, las conversaciones en voz baja. Pero en ese momento, en esa pequeña burbuja de paz de primera clase, solo estábamos nosotros tres. Una mujer destrozada con los brazos vacíos, un hombre poderoso con un hijo dormido y un bebé que, de alguna manera imposible, había salvado la distancia entre ellos. El coche que nos esperaba en el Joyeux Khan no solo era caro, era toda una declaración de intenciones. Un Mercedes clase S negro con las ventanas tan tintadas que no podía ver el interior, hasta que el conductor, un hombre con el físico de un jugador de fútbol americano profesional y un traje impecable, abrió la puerta trasera. No es necesario, dije, cambiando el peso de Paulo en mis brazos. Seguía durmiendo. Había dormido durante todo el aterrizaje, durante el privilegio de desembarcar que conllevaba estar en la órbita de Pro Valente. Puedo coger un taxi hasta mi apartamento. La mano de Pro se posó en mi espalda, guiándome hacia el coche con suave insistencia. ¿Un taxi a dónde? Al Bronx. Lo dijo como si ya supiera la respuesta, y darme cuenta de ello me heló las venas. ¿Cómo vas a entrar, Paloma? Hablaremos. No era una petición. Con él nunca eran peticiones. Estaba aprendiendo. Me deslice en el interior de cuero. Paulo seguía acurrucado contra mi pecho. El coche olía a colonia cara y a algo más, algo que hablaba de poder y peligro a partes iguales. Pro se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo.
y el conductor cerró la puerta con un suave clic final. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras el coche se incorporaba suavemente al tráfico. A mi casa. Tú y Paulo necesitáis un lugar seguro, un lugar donde él pueda comer y dormir adecuadamente. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Un lugar donde puedas descansar sin preocuparte por el alquiler que no puedes pagar o por un casero que está a 2 semanas de desalojarte. La precisión de su conocimiento me hizo sentir un nudo en el estómago. Me has investigado desde el momento en que tocaste a mi hijo. Sí, no había disculpa en su voz. Cuando el avión aterrizó, lo sabía todo. Tu marido Miguel murió hace 5 meses. Tu hija Sofía tenía 3 horas de vida cuando su corazón dejó de latir. Las facturas médicas te llevaron a la bancarrota. Apenas puedes pagar el apartamento. Has estado yendo a entrevistas de trabajo. No consigues los puestos porque el dolor se refleja en tu rostro. Las lágrimas me picaban en los ojos, pero me negué a dejarlas caer. No tenías derecho. Yo tenía todo el derecho. Su voz era firme, pero no cruel. Una desconocida se acerca a mi hijo y dice que puede ayudarlo cuando nadie más puede. ¿Crees que te dejaría acercarte a él sin saber exactamente quién eres, qué eres y qué soy yo? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Su mirada se suavizó ligeramente. Alguien que entiende la pérdida. Alguien cuyo cuerpo recuerda lo que sus brazos han olvidado. Alguien a quien mi hijo reconoce como segura. Hizo una pausa. Alguien en quien puedo confiar o alguien de quien debo proteger a mi hijo. Tenía que saber cuál de las dos cosas. ¿Y qué decidiste? Que eres lo que pareces ser, una mujer destrozada por la tragedia, que lucha por sobrevivir, que vio a un bebé llorando y no pudo evitar intentar consolarlo. Su mano se posó sobre la cabeza de Paulo con dedos suaves. Que eres exactamente lo que mi hijo necesita, lo que yo necesito. El peso de esas palabras se posó sobre mí como una manta, cálida y sofocante a la vez. No soy una nodriza. No soy... No puedo mudarme a tu casa sin más. ¿Y no puedes? Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué te espera en ese apartamento, Paloma? ¿Una orden de desahucio? ¿Habitaciones vacías que resuenan con todo lo que has perdido? ¿O prefieres el hospital donde diste a luz, donde sostuviste a Sofía antes de que muriera? Es ahí donde has estado yendo estos últimos meses, sentada en el estacionamiento, incapaz de irte, incapaz de entrar. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. ¿Cómo lo sabes? Porque conozco el dolor. Su voz se volvió más baja, más íntima. Sé cómo nos impulsa a volver a los lugares donde nos sentimos completos por última vez. Incluso cuando esos lugares nos destruyen un poco más cada vez. Lo sé porque yo soy igual. Me siento en la habitación de María, en la guardería que ella diseñó, y sostengo a nuestro hijo, que no deja de llorar. Y me pregunto si él sabe, si puede sentir que ella se ha ido. La cruda honestidad de su voz rompió algo dentro de mí. Pietro, déjame ayudarte como tú me has ayudado a mí. Su mano encontró la mía, un contacto breve pero eléctrico. Quédate con nosotros. Alimenta a mi hijo con la leche destinada a tu hija. Deja que tu cuerpo haga lo que está destinado a hacer. A cambio, te daré seguridad, protección, un lugar donde se comprenda el dolor, sin juzgarlo. Paulo se movió contra mí, haciendo pequeños ruidos de hambre. Mi cuerpo respondió inmediatamente. La bajada se produjo con una intensidad que me hizo jadear. Pro se dio cuenta, por supuesto, se dio cuenta, sus ojos se posaron en el lugar donde mi blusa se estaba humedeciendo de nuevo. Por favor, dijo, y esa sola palabra tuvo más peso que cualquier orden. Déjalo alimentarse. Te necesita. Necesito que hagas esto. Miré al bebé en mis brazos, a su carita perfecta que empezaba a arrugarse por el hambre que se avecinaba, y sentí que mi resistencia se desmoronaba. ¿A qué me aferraba? Al orgullo, a la ilusión de independencia cuando estaba a 3 semanas de quedarme sin hogar, a la pretensión de que estaba bien cuando pasaba todas las noches llorando hasta quedarme dormida en el apartamento donde había preparado una habitación para una hija que nunca llegó a casa. Solo por esta noche, me oí decir, hasta que vuelva a comer bien, hasta que encuentres a alguien más adecuado.
La sonrisa de Pro fue leve, pero triunfante. Por supuesto, solo por esta noche, pero ambos sabíamos que era mentira. La finca Valente estaba en Westchester, oculta tras unos muros que parecían más una fortaleza que una valla. Las puertas se abrieron automáticamente cuando nos acercamos y vi a varios hombres apostados en distintos puntos, cuyos trajes no ocultaban del todo el volumen de las armas que llevaban debajo. ¿Es realmente necesaria toda esta seguridad?, pregunté mientras nos deteníamos frente a una casa que avergonzaría a cualquier mansión. En mi mundo sí, respondió Petro con voz firme. Me he ganado muchos enemigos al construir mi imperio, hombres que utilizarían a mi hijo para hacerme daño si pudieran llegar a él. Hombres que verían esto, señaló a Paulo, como una debilidad que explotar. ¿Qué tipo de imperio?, pregunté, aunque sospechaba que ya lo sabía. Me miró fijamente a los ojos. El tipo que requiere muros, guardias y lealtad absoluta. El tipo que construyó mi padre y su padre antes que él. El tipo que ha mantenido a nuestra familia poderosa durante 3 generaciones en Estados Unidos y siglos antes de eso en Sicilia. ¿Me estás diciendo que eres? Te estoy diciendo que soy un hombre que protege lo que es suyo, respondió. Abrió la puerta cuando el conductor se acercó. Y a partir de hoy, Paloma Reyes, estás bajo esa protección, lo que significa que estás a salvo, lo que también significa... Su expresión se endureció ligeramente. No puedes irte sin mi permiso, no porque seas una prisionera, sino porque en el momento en que subiste a mi coche, te convertiste en alguien valioso, visible, un objetivo para cualquiera que quiera hacerme daño a través de mi hijo. Me di cuenta de lo que había aceptado. No puedo desaparecer sin más. La gente hará preguntas. Mi casero podría hacerlo. A tu casero le han pagado hasta el final del contrato y le han convencido de que te has mudado con tu familia. Pro me ayudó a salir del coche, sujetándome por el codo. Tus pocos amigos han recibido mensajes de tu teléfono, tristes pero comprensibles, diciendo que necesitas tiempo para recuperarte. Tu terapeuta te ha informado de que vas a tomarte un descanso de las sesiones. En lo que al mundo respecta, Paloma Reyes se está tomando un tiempo para recuperarse de su pérdida. Nada inusual, nada que investigar. Hiciste todo esto mientras estábamos en el avión. Tengo gente eficiente. Me guió hacia la entrada donde esperaba una mujer de unos 50 años, con una expresión cálida pero evaluadora. Esta es Isabela, mi ama de llaves. Te llevará a tus habitaciones y te ayudará a instalarte. Pídele lo que necesites. ¿Habitaciones? Apreté a Paulo con más fuerza. Pensé que tendrías una suite cerca de la guardería, conectada por una puerta, para que pudieras oír a Paulo cuando se despertara. La mano de Pro se posó en mi hombro. Soy muchas cosas, Paloma, pero no soy un hombre que se aprovecharía de una mujer afligida. Tendrás privacidad, seguridad y todo lo que necesitas para cuidar de mi hijo. Eso es todo. Isabela dio un paso adelante con una sonrisa sincera. Ven acá, déjame mostrarte dónde te alojarás. Y este pequeñín necesita comer. Sí, puedo oír su hambre desde aquí. Tenía razón. Paulo estaba empezando a inquietarse de nuevo. Sus pequeños sonidos se intensificaban hasta convertirse en otro llanto. Mis pechos respondieron con una urgencia casi dolorosa. Necesitaré, empecé a decir, pero Isabela ya estaba asintiendo. Una silla cómoda, privacidad, agua para beber. Sé lo que necesita una madre lactante, querida. Yo crié a 4. Ella miró a Petro. Tú también deberías descansar, jefe. Tienes muy mal aspecto. Solo alguien que lo conociera desde hacía mucho tiempo podía hablarle así. La leve sonrisa de Pro lo confirmó. Más tarde. Primero tengo que hacer unas llamadas. Paloma. Me cogió de la mano cuando me giré para seguir a Isabela. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que has hecho. No olvidaré esta deuda. La intensidad de sus ojos oscuros me dejó sin aliento. No es una deuda. Yo no lo soy. Esto también me ayuda a mí. Tienes que entender que abrazarlo, alimentarlo, no pude terminar. La emoción me atascaba la garganta. Lo sé. Su pulgar acarició mis nudillos. El gesto fue sorprendentemente tierno.
Por eso funciona. Tú le das a mi hijo lo que necesita y él te da lo que tú necesitas. Un propósito, una razón para seguir respirando cuando has olvidado por qué. ¿Cómo me veía tan claramente? ¿Cómo este peligroso desconocido entendía la forma de mi dolor cuando mi propia familia había intentado apresurarme a superarlo para convencerme de que el tiempo cura todas las heridas? Isabela me guió a través de una casa que era menos un lugar de exhibición y más un hogar, sorprendentemente cálida a pesar de su tamaño. Subimos una amplia escalera hasta el segundo piso, caminamos por un pasillo lleno de fotografías familiares. Las generaciones mayores nos miraban con los mismos ojos intensos que veía en Pro. Esto será tuyo. Isabela abrió una puerta para revelar una hermosa suite decorada en suaves tonos crema y azul. La guardería está por allí, indicó una puerta comunicante. La habitación habitual de Paulo, donde antes se alojaba su niñera. No terminó la frase, no era necesario. Antes de que muriera su madre, completé en silencio. Isabela asintió. María era una buena mujer, quizá demasiado buena para este mundo. Intentó que Pro fuera más suave, más abierto. Lo consiguió más de lo que nadie creía posible. Cuando murió al dar a luz por complicaciones que nadie podía haber previsto, él se cerró de nuevo. Se volvió más duro, más frío. El bebé es todo lo que queda de su dulzura. Pro no puede perder a este niño. No puede. El peso de lo que realmente estaba diciendo se apoderó de mí. Me estás diciendo que si le pasa algo a Paulo, no le pasará nada a Paulo. Su voz era firme. No mientras tú estés aquí. No mientras puedas darle lo que necesita. Pero debes saber, cara, que hay quienes ven esta situación de manera muy diferente. Quienes te ven como una amenaza, una intrusa, alguien que intenta ocupar el lugar de María. No intento ocupar el lugar de nadie. Solo sé lo que eres, lo veo en tus ojos. El mismo dolor que lleva Pro, pero otros no serán tan comprensivos. Isabela me apretó la mano suavemente. Ten cuidado, Paloma, y no confíes plenamente en nadie, ni siquiera en mí. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, el llanto de Paulo se intensificó. La respuesta de mi cuerpo fue inmediata y abrumadora. Ve, dijo Isabela con suavidad. Dale de comer al bebé. Te traeré agua y comida. Necesitas mantener tus fuerzas si vas a amamantarlo. Sola en la hermosa habitación, me acomodé en un lujoso sillón junto a la ventana y me preparé con cuidado, desabrochándome la blusa con dedos temblorosos. Paulo se prendió inmediatamente, con desesperación, y el alivio fue físico y emocional a la vez. Miré a este bebé que no era mío, sintiendo cómo se alimentaba de la leche destinada a una hija que nunca la necesitaría, y sentí cómo las lágrimas resbalaban por mis mejillas. Esto estaba mal, era algo temporal, era un parche en una herida que nunca se curaría del todo. Pero Dios, me sentía bien, sentía que tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir a este dolor después de todo. A través de la ventana podía ver los terrenos, los muros, los guardias. Podía ver la jaula en la que había entrado, dorada, pero una jaula al fin y al cabo. Y en la puerta, apenas visible en la luz tenue, vi a Petra mirando, con una expresión indescifrable, su presencia un recordatorio de que ahora estaba en su mundo, a salvo, protegida, atrapada. Mía, parecían decir sus ojos. Y a pesar de todo, a pesar de todas las advertencias que gritaban en mi cabeza, una parte de mí le susurró, tuya. Pasaron 3 días en una extraña neblina onírica. Me despertaba cada mañana en esa hermosa habitación, amamantaba a Paulo cada pocas horas y existía en una burbuja de domesticidad que me resultaba a la vez extraña y dolorosamente familiar. La rutina era sencilla: alimentar al bebé, dormir cuando él dormía, comer las comidas que Isabela traía con insistencia maternal e intentar no pensar en cómo mi vida había sido completamente consumida. Pietro estaba presente, pero no era intrusivo. A veces aparecía durante las tomas, observando desde la puerta con esa expresión indescifrable. Sostenía a Paulo entre toma y toma, paseando por la habitación con su hijo sobre el hombro, hablándole en un italiano suave que sonaba como una plegaria.
pero nunca presionaba, nunca exigía más de lo que yo ya le daba. Fue la cuarta mañana cuando todo cambió. Me desperté y no encontré a Isabela, sino a Petro sentado en la silla junto a la ventana, con Paulo durmiendo plácidamente en sus brazos. La luz del amanecer iluminaba los contornos de su perfil, haciéndolo parecer más suave de alguna manera, menos como el hombre peligroso que yo sabía que era, y más como un padre que sostiene a su hijo dormido. «Lleva 3 horas dormido», dijo Petro en voz baja, sin mirarme. «3 horas, Paloma». No recuerdo la última vez que durmió tanto tiempo sin despertarse aterrorizado, gritando por lo que no puede tener. Me senté y me cubrí más con las mantas. Llevaba uno de los camisones de seda que Isabela me había dado. Demasiado caro y bonito para alguien como yo. También está ganando peso. Lo noto cuando lo cojo en brazos. Sí, finalmente Pro me miró y algo en su expresión me dejó sin aliento. «Le has devuelto la vida. ¿Cómo puedo pagarte tal deuda?» «No es una deuda», dije, repitiendo mis palabras de antes. «Ya te lo dije. Sé lo que me dijiste». Se levantó y colocó a Paulo en la cuna junto a mi cama con cuidado y destreza. «Pero también sé que nada es gratis, que todo regalo tiene un precio, incluso los que se hacen con verdadera bondad. Así que te pregunto, Paloma Reyes, ¿qué quieres?» La pregunta quedó suspendida entre nosotros. ¿Qué quería? ¿Retroceder en el tiempo? ¿Volver a abrazar a mi hija? ¿Deshacer el accidente que me lo había arrebatado todo? «Quiero entender por qué estoy realmente aquí», dije finalmente. «Dijiste algo en el avión sobre antiguas tradiciones, sobre lazos sagrados. ¿Qué querías decir?» Pro se acomodó en la silla que yo había estado usando para amamantar, con sus largas piernas estiradas delante de él. Vestía de manera más informal de lo que lo había visto antes, con pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos. Incluso relajado, irradiaba poder. En la antigua Sicilia, antes de que mi abuelo llegara a Estados Unidos, había leyes más antiguas que los gobiernos. Él estableció leyes de sangre, honor y familia. Una de estas leyes se refería a las nodrizas, a las mujeres que podían amamantar a los hijos de los poderosos cuando sus propias madres no podían hacerlo. Sé lo que son las nodrizas. No es algo precisamente raro, pero esto era diferente. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Cuando una mujer podía llamar al niño de Maidon, cuando ese niño solo encontraba la paz con ella, se consideraba una señal de Dios, una confianza sagrada. Esa mujer se convertía en familia, intocable. Hacerle daño era hacer daño al niño, hacer daño al propio linaje. Y a cambio, se la protegía absolutamente, se le daba honor, riqueza y seguridad para toda la vida. Eso es medieval. Sí, él no lo negó. Pero mi familia, nosotros mantenemos las viejas costumbres. Recordamos las tradiciones que otros han olvidado. Y cuando vi a mi hijo dejar de llorar en tus brazos, cuando lo vi buscar tu leche como si no hubiera comido en días, supe que la sangre antigua reconocía lo que las mentes modernas descartan. No soy siciliano, ni siquiera soy italiano. Mi familia es mexicana. A la sangre no le importan las fronteras. Pro se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Le importa la conexión, el vínculo entre una mujer y un niño que la necesita. Tú eres esa mujer, Paloma. Creas o no en las antiguas costumbres, ahora estás unida a mi hijo y, a través de él, a mí. La certeza de su voz me provocó un escalofrío. No puedo quedarme aquí para siempre. Esto es temporal, solo hasta que Paulo coma bien, hasta que encuentres a alguien más adecuado. No hay nadie más adecuado. Su voz era firme. ¿Crees que no lo he intentado? 20 nodrizas en 3 semanas. Todas le aterrorizaban, todas fracasaron. Pero tú, se detuvo, moviendo la mandíbula. En ti confía, te necesita. ¿Cómo voy a dejarte marchar cuando la vida de mi hijo depende de que te quedes? Eso no es justo. No puedes atraparme aquí porque yo no te estoy atrapando a ti. Se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. Eres libre de irte cuando quieras. Haré que te lleven a donde quieras ir. A tu apartamento, a un hotel, al aeropuerto, a cualquier lugar. Me invadió una sensación de alivio. Gracias. Te agradezco todo lo que has hecho, pero creo que es mejor si... Pero Paulo llorará.
Se volvió hacia mí y su expresión era devastadora. Gritará hasta quedarse sin voz, se negará a comer, se pondrá enfermo de pena por algo que no puede entender. Está perdido, y yo me veré obligada a ver sufrir a mi hijo, sabiendo que la única persona que podría ayudarlo ha decidido marcharse. La manipulación era evidente, pero eso no la hacía menos eficaz. No es justo, susurré. No. Volvió a acercarse a mí, arrodillándose junto a la cama para que estuviéramos a la misma altura. No es justo. Nada de esta situación es justo. Ni para ti, ni para mí, ni para Paulo. Pero es lo que tenemos. Y te pido, de mujer a hombre, de madre a padre, que por favor no dejes que mi hijo sufra cuando puedes evitarlo. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas. ¿Y mi sufrimiento? He perdido a mi hija, Pro. Cada vez que le doy de comer a Paulo, cada vez que lo abrazo, es como si volviera a morir porque él no es Sofía. Nunca será Sofía. Y quedarme aquí fingiendo que esto es sostenible. Me está matando. Levantó la mano para acariciarme la cara y con una delicadeza sorprendente me secó las lágrimas con el pulgar. Lo sé, crees que no veo el dolor en tus ojos cada vez que lo miras, la forma en que lo abrazas con demasiada fuerza, como si fuera a desaparecer. Lo veo, Paloma, porque yo también lo siento. Cada vez que miro a Paulo, veo a María. Recuerdo su sonrisa, su risa, la forma en que le cantaba cuando estaba embarazada. Y me destroza que él nunca la conozca, nunca oiga su voz, nunca sienta su amor. Entonces entiendes por qué no puedo quedarme. Mi voz se quebró. ¿Por qué? Esto es demasiado. Entiendo por qué crees que no puedes quedarte. Su otra mano encontró la mía y la tomó con delicadeza. Pero también entiendo que huir del dolor no lo hace desaparecer. Lo intenté. Después de la muerte de María, me dediqué al trabajo, a la ira, a cualquier cosa que me distrajera del vacío que ella dejó. No cambió nada. El dolor esperó, paciente, hasta que me quedé solo en la oscuridad con nuestro hijo llorando, y entonces me devoró. ¿Qué estás diciendo? Que quizá podamos ayudarnos mutuamente, no olvidando, nunca olvidando, sino honrando lo que hemos perdido a través de lo que aún podemos dar. Me apretó la mano. Tú alimentas a mi hijo con la leche destinada a tu hija. Eso no es traición, Paloma. Eso es amor. El amor de Sofía continúa a través de ti, manteniendo vivo a otro niño. ¿No es eso hermoso? ¿No es eso sagrado? Nunca lo había pensado de esa manera. Solo lo había visto como la cruel negativa de mi cuerpo a aceptar la realidad. Pero replanteado así, como una extensión del amor que aún sentía por mi hija, lo sentí diferente. Sentí que tal vez la breve vida de Sofía podía tener un significado más allá del dolor. Necesito promesas, dije, con voz apenas audible. Si me quedo, necesito saber que no será para siempre. Que cuando Paulo sea lo suficientemente mayor, cuando coma alimentos sólidos y ya no me necesite, podré marcharme. Podré volver a mi vida. Algo cambió en la expresión de Pro. Por supuesto, cuando llegue el momento, cuando Paulo ya no te necesite, no te retendré contra tu voluntad. Tienes mi palabra, y yo necesito libertad. No puedo ser una prisionera aquí, por muy bonita que sea la jaula. Necesito poder salir, ver el cielo, sentirme como una persona en lugar de solo una función. ¿Dentro de lo razonable? Sí. Apretó ligeramente la mandíbula. Pero debes entender, Paloma, que ahora estás conectada a mí a través de mi hijo. Eso te hace valiosa para mis enemigos. Necesitarás seguridad cuando salgas de la finca. Necesitarás protección. ¿De qué? ¿De quién? Se quedó callado durante un largo momento, trazando dibujos con el pulgar en mi mano. No he sido del todo sincero contigo sobre la naturaleza de mi negocio. Te dije que mi familia es poderosa, que tenemos enemigos, pero no te conté toda la verdad. Dímelo ahora, soy el jefe de la familia Valente. Observó mi rostro con atención. Una de las 5 familias que controlan el crimen organizado en Nueva York y en todo el noreste de Estados Unidos. Mi abuelo construyó este imperio desde la nada. Mi padre lo amplió y yo lo he fortalecido aún más. Negocios legales, sí, muchos de ellos,
pero también otras operaciones, cosas que existen en las sombras y de las que no se puede hablar abiertamente. Debería haberme sorprendido, debería haber retrocedido, pero de alguna manera, ya lo sabía, lo había visto en los guardias, la diferencia, la forma en que Pro se movía por el mundo como un hombre que lo poseía. Me estás diciendo que eres un jefe de la mafia. Te estoy diciendo que soy un hombre que mantiene a su familia por cualquier medio necesario. Su voz era firme. Te estoy diciendo que tengo enemigos que te utilizarían para hacerme daño, que te secuestrarían a ti o a Paulo para obtener ventaja. Y te estoy diciendo que mientras estés bajo mi protección, no te pasará nada. Pero esa protección requiere que aceptes ciertas limitaciones. Limitaciones. La palabra me supo amarga. ¿Te refieres a control? Me refiero a seguridad. Se puso de pie y su altura de repente me intimidó. He perdido a mi esposa, Paloma. Casi pierdo a mi hijo por el dolor y el hambre. No voy a perderos a los dos porque te niegues a aceptar la realidad. Este mundo en el que vivo es peligroso. Quedarte aquí, quedarte con Paulo, también te pone en peligro. Pero al menos aquí, dentro de estas paredes, puedo mantenerte a salvo. Y si de todos modos quiero irme, si decido que el peligro vale la pena por mi libertad. Su expresión se volvió fría. La calidez que había vislumbrado desapareció detrás de la máscara del hombre que comandaba un imperio. Entonces te pediría que esperaras, que pensaras detenidamente en lo que estarías renunciando, en lo que Paulo perdería. Y si aún así decidieras irte, te dejaría, pero no te dejaría ir sin protección. Mis hombres te seguirían, te mantendrían a salvo desde la distancia. Porque aunque abandones mi casa, no puedes abandonar el vínculo que tienes con mi hijo. Ese vínculo te hace familiar, lo aceptes o no. Eso es una locura, son las viejas costumbres. Se dirigió a la puerta. Necesito tu respuesta, Paloma. ¿Te quedarás? Ayuda a mi hijo. Déjame protegeros a los dos. ¿O te irás? ¿Nos obligarás a ambos a sufrir las consecuencias de tu elección? Miré a Paulo, que dormía plácidamente en su cuna. Miré a ese pequeño inocente que, de alguna manera, se había convertido en mi ancla en la tormenta del dolor. Pensé en mi apartamento vacío, en mis brazos vacíos, en mi vida vacía. 3 meses, me oí decir. Me quedaré 3 meses. Para entonces, Paulo ya debería estar comiendo alimentos sólidos y depender menos de la lactancia. Y entonces lo volveremos a evaluar. Decidiremos juntos si me quedo o me voy. Pro me estudió durante un largo momento. Luego asintió con la cabeza una vez, de forma tajante y definitiva. 3 meses. Y en ese tiempo verás que este acuerdo nos beneficia a ambos más de lo que imaginas. Verás que la seguridad y el propósito valen más que la ilusión de la libertad. Ya lo veremos. Su sonrisa fue leve, pero cómplice. Sí, lo veremos. Abrió la puerta y luego se detuvo. Isabela te traerá el desayuno. Descansa hoy. Esta noche me gustaría que cenaras conmigo. Solo nosotros dos, una vez que Paulo se haya acomodado. Debemos conocernos mejor si vamos a compartir esta responsabilidad. ¿Es eso una petición o una orden? ¿Importa? Sus ojos brillaban con humor negro. De cualquier manera vendrás. Después de que se marchara, me senté en esa hermosa habitación y me pregunté a qué había accedido. 3 meses viviendo en la casa de un jefe de la mafia, cuidando a su hijo, atada por tradiciones que no entendía y de las que no podía escapar. Pero cuando Paulo se movió y me buscó con sus manitas confiadas, supe que había tomado la única decisión con la que podía vivir. Para bien o para mal, ahora era Valente familia. Y Dios me ayudó. No estaba segura de querer irme. La cena con Petro se suponía que iba a ser sencilla. Una conversación durante la comida. Dos personas que se conocían en circunstancias inusuales. En cambio, parecía una negociación. Cada palabra tenía un significado más allá de lo superficial. Isabela me había preparado un vestido, seda esmeralda oscura que caía elegantemente sobre mi cuerpo posparto, haciéndome sentir menos como una viuda afligida y más como alguien que pertenecía a este mundo de riqueza y peligro. Intenté rechazarlo, insistiendo en que mi propia ropa estaba bien.
Pero Isabela se limitó a sonreír y dejó el vestido colgado en la puerta. Él quiere que te sientas guapa, me dijo. Deja que te conceda al menos este capricho. Así que me puse el vestido. Dejé que Isabela peinara mi cabello oscuro con suaves ondas y me maquillara con suave insistencia. Y cuando me miré en el espejo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía sofisticada, elegante, nada que ver con la criatura destrozada que había subido a un avión 4 días antes. Petro me esperaba en el comedor, vestido con pantalones negros y una camisa blanca abierta por el cuello, que dejaba ver el hueco de su garganta. Levantó la vista cuando entré y algo brilló en sus ojos oscuros. Aprecio, posesión, algo más que no supe definir. Estás preciosa, dijo simplemente, levantándose para apartarme la silla. Es mérito de Isabela, respondí, acomodándome en el asiento. Es muy persuasiva. Ve potencial donde otros solo ven tragedia. Él se sentó frente a mí. Es un don. Un miembro del personal que no había visto antes comenzó a servir el primer plato. Era una sopa que olía divinamente. Comimos en silencio durante unos instantes. El silencio era más cómodo que incómodo. Háblame de Miguel, dijo Pro finalmente. Tu marido. La petición me pilló desprevenida. ¿Por qué? Porque quiero entender quién eras antes de que el dolor te cambiara. Quiero conocer a la mujer en la que mi hijo ha decidido confiar. Dejé la cuchara con cuidado. Miguel era amable, quizás demasiado. Trabajaba como profesor de primaria. Le encantaban los niños. Le encantaba ver cómo se les iluminaba la cara cuando aprendían algo nuevo. Nos conocimos en un centro comunitario donde yo era voluntaria. Me invitó a tomar un café 3 veces antes de que aceptara. ¿Por qué aceptaste finalmente? Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios a pesar del dolor en mi pecho. Traía flores al centro comunitario todas las semanas. No eran para mí, decía, solo para alegrar el lugar, pero siempre eran mis favoritas. Lirios en primavera, girasoles en verano. Era paciente, persistente sin ser insistente. Parece un buen hombre. Era tiempo pasado. Ahora siempre es tiempo pasado. Estuvimos juntos 3 años. Nos casamos en el ayuntamiento porque no podíamos permitirnos nada más. Intentamos tener un bebé durante 2 años antes de que finalmente sucediera. Estábamos tan felices cuando me quedé embarazada. Tan ridículamente, ingenuamente felices. La mano de Petro se extendió sobre la mesa y cubrió la mía. ¿Qué pasó? Miguel nos llevaba en coche a la cita con mi médico. Estaba embarazada de 8 meses, incómoda, quejándome de todo. Él hacía bromas, intentando hacerme sonreír. Mi voz se quebró. La camioneta se saltó un semáforo en rojo y nos golpeó en el lado del conductor. Murió en el acto. Me dijeron que no sufrió, como si eso fuera a hacerme sentir mejor. Y a Sofía le hicieron una cesárea de emergencia. La sacaron, la hicieron respirar, pero algo iba mal. Su corazón, dijeron, un defecto que no habían detectado en todas las ecografías. Luchó durante 3 horas. Pude sostenerla, alimentarla una vez con un biberón que me dieron. Me miró con esos ojos oscuros perfectos y pensé, vamos a estar bien. Hemos sobrevivido. Podemos hacerlo. Saqué mi mano de debajo de la suya y me sequé los ojos. Murió en mis brazos, simplemente dejó de respirar. Intentaron reanimarla, pero yo sabía que podía sentir cómo se marchaba. El comedor estaba en silencio, salvo por mi respiración entrecortada. Ro se levantó, rodeó la mesa e hizo algo inesperado. Me levantó y me abrazó, sosteniéndome mientras yo finalmente me derrumbaba por completo. No eran las lágrimas silenciosas que había derramado antes, sino sollozos desgarradores que provenían de algún lugar profundo y primitivo. Lo sé, murmuró contra mi cabello. Lo sé, Paloma, lo sé. Y lo sabía. Podía sentirlo en la forma en que me abrazaba, en la firmeza de su respiración, en la fuerza de sus brazos. Conocía ese dolor porque también lo había vivido. Cuando finalmente me aparté, avergonzada por mi crisis, él mantuvo sus manos sobre mis hombros. María murió al dar a luz a Paulo. El médico dijo que fue una hemorragia, que no se podía haber hecho nada. Pero me pregunto, siempre me pregunto si hubiera elegido otro hospital, mejores médicos,
Si hubiera estado allí en lugar de ocupándome de mis asuntos en la ciudad. Apretó la mandíbula. Ella estuvo de parto durante 18 horas sola, excepto por las enfermeras. Llegué 10 minutos después de que naciera Paulo, 5 minutos después de que ella muriera. Nunca pude darle las gracias. Nunca pude decirle que me había dado el mayor regalo. Llegué demasiado tarde. Pro. Así que lo entiendo, Paloma. Entiendo la culpa, los ¿qué pasaría si? Que te corroen en la oscuridad. Entiendo por qué no puedes dejarlo ir. ¿Por qué? Tu cuerpo sigue produciendo leche para un bebé que nunca la necesitará. Porque dejarlo ir es aceptar que realmente se han ido. Y no estamos preparados para eso. Quizás nunca lo estaremos. Tenía razón, Dios. Tenía tanta razón que dolía. Ven, dijo, guiándome de vuelta a mi silla. Vamos a comer, hablaremos de otras cosas, y honraremos a los que hemos perdido continuando con nuestras vidas, porque eso es lo que ellos querrían para nosotros. Terminamos la comida con una conversación más ligera. Me habló de su infancia en Sicilia, de su abuelo, que había construido el imperio familiar desde la nada, de su llegada a Estados Unidos, y de cómo aprendió que aquí el poder se compraba de forma diferente que en su país natal. Yo le hablé de mi abuela en México, de los veranos que pasé en Huaca, de aprender a cocinar con mujeres que medían los ingredientes con el corazón en lugar de con tazas. Me pareció normal, casi como una cita, si es que las citas son posibles entre padres afligidos en la casa de un jefe de la mafia. Nos habíamos trasladado al salón para tomar un café cuando Isabela apareció en la puerta, con el rostro pálido. Jefe, dijo con voz tensa, ha habido un incidente. Pro se puso en pie al instante. ¿Qué tipo de incidente? Alguien intentó acceder a la propiedad por la puerta este. Los guardias los detuvieron, pero ella me miró. Preguntaban por la mujer, por Paloma. El hielo inundó mis venas. ¿Qué? ¿De quién obtuvieron la información? La voz de Pro era mortalmente tranquila. No, Marcos se encargó de ello. Pero jefe, sabían su nombre. Sabían que estaba aquí. La expresión de Pro se volvió fría. La calidez que había vislumbrado durante la cena desapareció tras la máscara del hombre que gobernaba un imperio. Aumenta la seguridad. Duplica los guardias en todas las entradas. Quiero saber quién los envió y qué querían en menos de una hora. Ya está hecho. Marco quiere informarte. 10 minutos. Se volvió hacia mí y me miró con dureza. Ve a tu habitación. Cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie excepto a Isabela o a mí. ¿Entendido? Pro. ¿Qué está pasando? ¿Quién ahora? Paloma. El tono de su voz no admitía réplica. Isabela me guió escaleras arriba, sujetándome firmemente del codo. No tengas miedo, cara. Esto es lo que hace Pro. Protege lo que es suyo, pero yo no soy suya. Solo estoy cuidando a su hijo. Eso te convierte en suya en todos los sentidos que importan. Abrió la puerta de mi suite. Quédate aquí. Confía en él para que te mantenga a salvo. Después de que se fuera, fui a ver a Paulo, que dormía plácidamente en su cuna, ajeno al peligro que aparentemente nos rodeaba. Me temblaban las manos mientras cerraba la puerta comunicante, luego la puerta principal, y luego me dejaba caer sobre la cama. ¿Quién preguntaría por mí? ¿Quién sabía siquiera que estaba aquí? Mi teléfono, que estaba en la mesita de noche, vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconocí. No puedes esconderte para siempre, Paloma. Sabemos lo que eres para él. Sabemos lo que vales. El terror me agarró por el cuello. Agarré el teléfono, con la intención de enseñárselo a Pietro, cuando llegó otro mensaje. El bebé también. Sangre valente. Imagina lo que la gente pagaría por eso. Corrí hacia la puerta, la abrí y casi choqué con Pro en el pasillo. Él me sujetó con sus manos para que no cayera. Me enviaron un mensaje, jadeé, y le mostré el teléfono. Están amenazando a Paulo. Su rostro se volvió asesino mientras leía los mensajes. ¡Marco!, gritó, e inmediatamente apareció el hombre corpulento. Rastrea este número. Quiero saber quién envió estos mensajes y dónde están ahora. Ya estamos en ello, jefe. Tenemos a 3 sospechosos de la tentativa de la puerta este. Solo esperamos su orden. Tráigalos al almacén. Yo me encargaré de ellos personalmente.
Pro le entregó mi teléfono a Marco. Clónalo. Quiero saber todos los mensajes y todas las llamadas que ha recibido durante la última semana. Pro, no puedes. Empecé a decir, pero él se volvió hacia mí. Su expresión no admitía réplica. A esto me refería con lo del peligro. Por eso no puedes irte. Ahora saben de ti, Paloma. Saben de Paulo. Lo que significa que todos mis enemigos os verán a los dos como una ventaja, como una debilidad que explotar. Entonces déjame ir. Si me voy, no lo harán. Te perseguirán con más ahínco. Sus manos enmarcaron mi rostro, obligándome a mirarle a los ojos. ¿Crees que dejar mi protección te hará más segura? Eres la mujer que lleva la sangre de los Valente. Eso te hace valiosa, vivas aquí o en un motel de Nebraska. La única diferencia es si puedo protegerte. Yo no pedí esto. Las lágrimas corrían por mi rostro. No pedí ser valiosa ni una ventaja ni nada de esto. Solo quería ayudar a un bebé que lloraba. Lo sé. Su voz se suavizó ligeramente. Pero esta es la realidad ahora. Y te estoy ofreciendo una opción. Paloma, puedes quedarte aquí bajo mi protección, a salvo tras estos muros con guardias que morirían antes de permitir que nadie te toque a ti o a Paulo. O puedes marcharte, intentar desaparecer por tu cuenta y rezar para que mis enemigos te encuentren antes que yo. Eso no es una opción, es una amenaza. Ese es el mundo en el que vivo. Me atrajo hacia su pecho y sentí su corazón acelerado bajo mi mejilla. No voy a disculparme por mantenerte a salvo. No voy a disculparme por hacer lo que sea necesario para proteger a mi hijo y a la mujer que lo mantiene vivo. Si eso me convierte en un monstruo a tus ojos, que así sea. Pero serás una mujer segura y viva que me considera un monstruo, en lugar de una mujer muerta que tenía razón sobre su libertad. Quería luchar, discutir, insistir en que eso era una locura. Pero el miedo que inundaba mi cuerpo se impuso a todo lo demás. Alguien había intentado llegar a mí, había amenazado a Paulo. El mundo seguro y predecible que había conocido había desaparecido por completo, sustituido por esta peligrosa realidad. 3 meses, susurré contra su pecho. Me prometiste 3 meses para decidir si te quedas, no 3 meses de libertad garantizada al final. Sus brazos me rodearon con más fuerza. Lo siento, Paloma. De verdad, pero no voy a arriesgarte. No puedo. Y ahí estaba. La capitulación a la que me había resistido desde aquel primer viaje en coche. Ahora era suya. Lo quisiera o no, fue suya para protegerla, suya para cuidarla, suya. Está bien, susurré. Está bien. Sus labios se posaron sobre mi cabello y sentí que soltaba el aire que había estado conteniendo. Te mantendré a salvo. Lo juro por la vida de mi hijo. Nadie te tocará. Nadie te hará daño. Ahora eres mía y yo te protegeré. Mía. Esa palabra debería haberme aterrorizado. En cambio, rodeada por su fuerza, su certeza, su convicción absoluta, sentí otra cosa. Seguridad. Las amenazas lo cambiaron todo. Lo que había sido una jaula dorada se convirtió en una fortaleza, y yo me convertí en algo entre una prisionera y una reina. Los guardias seguían cada uno de mis movimientos, incluso dentro de la finca. Pro instaló cámaras de seguridad en todos los pasillos, todas las entradas, todos los puntos ciegos que pudieran suponer un riesgo, y se volvió omnipresente. 2 semanas después del incidente en la puerta este, me desperté y lo encontré durmiendo en la silla junto a la cuna de Paulo, todavía vestido con la ropa del día anterior, con su pistola visible en la funda del hombro que no se había molestado en quitarse. No era la primera vez. Había empezado a pasar las noches en mi suite, alegando que necesitaba estar cerca de su hijo. Pero yo veía la verdad en sus ojos cada vez que seguían mis movimientos. No solo protegía a Paulo, me protegía a mí. No hace falta que duermas en una silla, le dije en voz baja, cambiando a Paulo a mi otro pecho. La toma de la mañana, la suave luz filtrándose a través de las cortinas. Los ojos oscuros de Petro nos observaban con una intensidad que debería haberme incomodado, pero que en cambio me hacía sentir abrazada. No estoy durmiendo. Se puso de pie, moviendo los hombros para aliviar la rigidez. Estoy vigilando.
Tus hombres están vigilando. Te estás agotando. Mis hombres no lograron evitar que esos mensajes te llegaran. Su voz era dura. No identificaron la amenaza antes de que se acercara tanto. Así que ahora vigilo personalmente a Petro. Encontraron a los hombres que enviaron esos mensajes. Se acercó a la ventana y miró hacia el exterior. Marcos se encargó del interrogatorio. Fueron contratados por la familia Castellano, a quienes pagaron para recabar información sobre ti, sobre Paulo, sobre nuestras rutinas. El hielo se extendió por mis venas. La familia Castellano, mis rivales más antiguos. Llevamos 3 generaciones en guerra, fría y calculada. Ellos controlan los puertos, yo controlo la distribución. Mantenemos el equilibrio mediante la destrucción mutua si alguno se excede. Se volvió hacia mí. Pero tú, Paloma, eres nueva, una variable desconocida. Te ven como una debilidad que pueden explotar. Porque estoy cuidando a Paulo. Porque no has nacido en este mundo. Porque apareciste de repente, misteriosamente, sin antecedentes en las familias. Porque te he mostrado mi favor, te he dado acceso, te he hecho visible. Apretó la mandíbula. Debería haberte mantenido oculta. Debería haber sido más cuidadoso. Pero quería... Se detuvo, apretando los puños. ¿Querías qué? Presumir de ti. Parecía costarle admitir que tenía a alguien en mi mesa que no me temía, que no quería nada de mí. Fingir, tal vez, que podía tener algo normal a alguien normal. Fui egoísta, y ese egoísmo te puso en peligro. Nunca le había oído sonar tan humano, tan vulnerable. Yo tampoco soy normal. Ya no. No. Se acercó a mí y se arrodilló junto a la silla donde amamantaba a su hijo. Eres extraordinaria. Eres valiente, amable y fuerte de una forma que yo no soy, y te he arrastrado a una oscuridad que nunca te dejará marchar. Entonces ayúdame a entender. Cambié de posición a Paulo, que se había quedado dormido mientras comía, ebrio de leche y satisfecho. Ayúdame a comprender en qué estoy involucrada, qué es lo que realmente haces. Porque ahora mismo solo estoy reaccionando, solo sobreviviendo. Necesito saber en qué estoy sobreviviendo. Promed estudió durante un largo rato. Luego asintió con la cabeza. Ven, una vez que Paulo esté acomodado, te lo mostraré. Una hora más tarde, después de que Isabela llegara para cuidar a Paulo, Pro me llevó a través de partes de la casa que no había visto. Bajamos al sótano, pero en lugar de la bodega o el almacén que esperaba, entramos en un centro de mando que parecía pertenecer a una operación militar. Filas de monitores mostraban imágenes de seguridad de docenas de lugares. Hombres trajeados trabajaban en ordenadores, hablando en voz baja por teléfonos encriptados. Una pared estaba cubierta de mapas, marcados con alfileres y anotaciones que no pude descifrar. Este es el centro neurálgico, dijo Petro, con la mano en mi espalda. Desde aquí coordinamos todo. Los negocios legítimos, sí, pero también las operaciones que nos mantienen poderosos, que nos mantienen vivos. Se acercó un hombre mayor, con el pelo plateado y ojos penetrantes. Jefe, tenemos confirmación del envío de Newark. Todos los paquetes están localizados. Bien, que Tomaso los distribuya según lo previsto. Y Marco, sobre la situación de Castellano. Controlada. Se les ha informado de que cualquier nuevo intento será respondido con represalias inmediatas. ¿Qué tipo de represalias? Pregunté antes de poder contenerme. Los ojos del hombre de cabello plateado se posaron en mí, evaluándome. La mano de Pro se apretó sobre mi cintura. Esta es Paloma, dijo Pro con voz autoritaria. Es una conocida. Responderás a sus preguntas con el mismo respeto que me muestras a mí. La expresión del hombre cambió, y la sorpresa dio paso a la comprensión. Por supuesto, jefe, señorita Reyes. Nuestra represalia sería proporcional y estratégica. Atacaríamos los intereses de Castellano, probablemente una de sus operaciones de transporte o una propiedad clave. Enviaríamos un mensaje sin iniciar una guerra abierta. ¿Quiere decir que harían daño a personas? Dañaríamos sus beneficios. Su tono era pragmático. En nuestro mundo, el dinero es sangre. Si le extraes suficiente, el cuerpo se debilita.
A veces hay personas que se ven atrapadas en esa sangría. Es desafortunado, pero necesario. La forma clínica en que describió la violencia me revolvió el estómago, pero me obligué a asentir para no mostrar el miedo que me recorría la espalda. Pro me guió a otra zona donde había un gran tablón cubierto de fotografías. Estos son nuestros enemigos, hombres que nos destruirían si tuvieran la oportunidad. Señaló la foto de un hombre distinguido de unos 60 años, Antonio Castellano. Me culpa de la muerte de su hijo, aunque el chico murió en un negocio que salió mal con los rusos. Sin embargo, ha jurado venganza contra la familia Valente, y él es quien envió a esos hombres tras de mí. Sí, te ve como mi debilidad. Ve a Paulo como una ventaja. Él no conoce, no puede conocer las antiguas tradiciones. Para él, tú solo eres una mujer de la que me he encariñado, algo que él puede utilizar. Pero tú dijiste que las antiguas costumbres me hacen intocable, para aquellos que honran las antiguas costumbres. Sí, la expresión de Pro se ensombreció. Pero Castellano es sangre nueva, un estadounidense de tercera generación que se cree por encima de las tradiciones. No le detendrán las leyes escritas en las colinas sicilianas hace siglos, solo le detendrá la fuerza. Miré las fotografías, la red de conexiones que se trazaba entre ellas, las anotaciones sobre territorios y operaciones y las disputas sangrientas que se remontaban a generaciones atrás. Este era el mundo en el que vivía Pro, el mundo en el que yo había tropezado. Muéstrame el resto, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Si formo parte de esto, necesito entenderlo todo. Algo cambió en la expresión de Pro. Quizás respeto o satisfacción porque finalmente aceptara la realidad. Me lo mostró todo. Los manifiestos de embarque que ocultaban el contrabando, las empresas constructoras que blanqueaban dinero, los restaurantes y clubes que servían como lugares de reunión y tapaderas, la red de abogados, jueces y policías a sueldo. El alcance de todo ello era asombroso. Controlas la mitad de la ciudad, susurré. Controlo las partes que importan. Abrió una hoja de cálculo financiera que mostraba cifras que no podía comprender del todo. El año pasado, nuestras operaciones generaron 300 millones de dólares. La mitad de eso es legítimo. La otra mitad se encogió de hombros. La otra mitad es la razón por la que hombres como Castiano me quieren muerto. Y esto es lo que Paulo heredará. Este imperio construido sobre la violencia y el crimen. Este imperio construido sobre la familia, corrigió Petro, sobre la lealtad y el honor y la protección de los nuestros. Sí, hay violencia. Sí, hay crimen. Pero también hay esto. Abrió otra pantalla que mostraba fundaciones benéficas, becas, programas comunitarios. Cuidamos de nuestra gente, Paloma. Construimos en los barrios donde otros temen invertir. Recogemos a las familias que caen en las grietas de la sociedad. No somos héroes, pero tampoco somos monstruos. Somos necesarios. Quería discutir para señalar la gimnasia moral necesaria para justificar la empresa criminal a través de la caridad. Pero había visto demasiada pobreza, demasiado sufrimiento en las comunidades que a nadie más le importaban. Sabía que a veces el diablo que conoces te da más que los ángeles que te ignoran. ¿Dónde encajo yo en todo esto? Pregunté finalmente. ¿Dónde quieres encajar? Se volvió hacia mí. Podría ser simplemente la nodriza de Paulo. Quédate en tu habitación, cuida de mi hijo, mantente protegida, pero al margen. O, hizo una pausa. O podría ser más. Ser la mujer a mi lado, la que me ayuda a ver más allá de la violencia, a las personas a las que protegemos. Ser mi conciencia, quizás mi recordatorio de que hay más en la vida que el poder. Tu esposa. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Con el tiempo, sí. Sin vacilar, sin dudar. Cuando estés preparada, cuando entiendas lo que eso significa. Pero por ahora, sé tú misma. Sé la mujer que calma a mi hijo, que me desafía, que me hace querer ser mejor de lo que soy. Yo no soy María. No. Me acarició la cara con la mano. Tú eres Paloma, y eso es exactamente lo que necesito. Un alboroto arriba llamó su atención, gritos. El sonido de puertas cerrándose de golpe.
La expresión de Pro se endureció y, de repente, apareció una pistola en su mano, sacada de algún lugar que yo no había visto. «Quédate aquí», ordenó, mientras se dirigía hacia las escaleras. «Pro Marco», gritó. «Llévala a la habitación segura ahora mismo». El hombre de cabello plateado se puso a mi lado inmediatamente, con su propia arma desenfundada. «Por aquí, señorita Reyes. ¿Qué está pasando? ¿Es Paulo?» «Paulo está a salvo con Isabela en la habitación de pánico de la guardería. Tienes que venir conmigo». Me guió hasta una puerta oculta que nunca había visto. Bajamos por otro pasillo hasta una habitación que estaba claramente diseñada para resistir un asedio. Paredes reforzadas, monitores que mostraban todos los ángulos de la finca, armas guardadas en cajas cerradas con llave. «¿Qué está pasando?», pregunté mientras Marco cerraba la puerta. «Alguien ha violado el perímetro norte. 2 coches, hombres armados». Ya estaba hablando por teléfono. «Jefe, ella está a salvo. Diga la palabra». No pude oír la respuesta de Pro, pero Marco asintió. «Entendido. Mantendremos la posición». A través de los monitores vi cómo se desarrollaba el caos. Hombres vestidos de oscuro invadían los terrenos. Los guardias de Pro se enfrentaban a ellos, se oían disparos, y el propio Pro se movía con una gracia letal, eliminando las amenazas con fría eficacia. Este era el hombre con el que había estado viviendo. No el padre cuidadoso que abrazaba a su hijo. No el viudo herido que comprendía mi dolor. Este era el jefe de la mafia que gobernaba mediante el miedo y la violencia. Y yo le tenía miedo y temía por él en igual medida. El tiroteo duró menos de 10 minutos. Cuando terminó, 3 de los atacantes habían muerto. 2 fueron capturados y el resto había huido. Los hombres de Pro habían sufrido algunas heridas, pero ninguna mortal. Pro apareció en el monitor fuera de la puerta de la habitación segura. «¡Ábrela!», ordenó. Marco dudó. «Jefe, deberíamos esperar a...». «Abre la puerta, Marco». La cerradura se desbloqueó y Pro entró. Su camisa blanca estaba salpicada de sangre. Tenía los nudillos magullados y los ojos desorbitados por la adrenalina y la rabia. Se acercó a mí en 3 zancadas y me atrajo hacia él, con las manos temblorosas mientras me rodeaba la cara con ellas. «¿Estás herida? ¿Te han tocado?» «No, estoy bien». Marco me llevó hasta allí antes de que su boca se estrellara contra la mía, robándomele el aliento, las palabras, los pensamientos. El beso fue desesperado, posesivo, reclamándome de una forma que las palabras nunca podrían. Cuando finalmente se apartó, ambos jadeábamos. «Eres mía», dijo con fiereza. «Mía para protegerte, mía para mantenerte a salvo, mía. ¿Lo entiendes?» «Sí». La palabra se me escapó con un suspiro. «Dilo, dime que lo entiendes. Soy tuya», susurré. «Tuya, Pietro». El gruñido de satisfacción que soltó era puro depredador. «Bien, porque quemaré esta ciudad hasta reducirla a cenizas antes de dejar que nadie te aleje de mí». Y al mirar sus ojos salvajes y la sangre en su ropa por protegerme, le creí. «Dios mío, ayúdame». Creí cada palabra. El ataque lo cambió todo. Pro se convirtió en un fantasma en su propia casa, reuniéndose constantemente con sus hombres, planeando represalias, fortificando las defensas. Apenas lo veía, excepto cuando aparecía en mi suite a altas horas de la noche, para ver cómo estaba Paulo, con los ojos atormentados. Pasaron 3 semanas en un tenso silencio. Entonces Isabela vino a verme con una invitación. «Hay un bautizo», dijo, colocando un vestido color crema sobre mi cama. «El bebé del primo de Pro. La familia espera que ambos asistan». «¿Es seguro?» Pro dice que sí. «Es en la antigua catedral, terreno neutral. Todas las familias estarán allí. Nadie se atrevería a romper la paz durante un bautizo». Sonrió suavemente. «Te vendría bien salir, cara, para ver que hay más cosas en este mundo que la violencia». Así que acepté. Me puse el precioso vestido, dejé que Isabela me peinara e incluso me puse las perlas que Pro me había regalado la semana anterior. Cuando me vio, algo cambió en su expresión. «Parece que encajas aquí», dijo en voz baja. «En este mundo, en mí». La catedral era magnífica. Techos altísimos y vidrieras que pintaban el suelo con una luz resplandeciente. Las familias llenaban los bancos vestidas con sus mejores galas.
Una demostración de poder disfrazada de piedad. Reconocí caras de las reuniones informativas de Petro. Los Russo, los Benedetti, los Castellano. Antonio Castellano nos vio entrar, con sus viejos ojos llenos de malicia. «Quédate cerca», murmuró Petro, con la mano firme en mi cintura. La ceremonia fue preciosa. El bebé, de apenas 2 meses, durmió durante su propio bautizo mientras el sacerdote lo bendecía con agua bendita. Yo sostenía a Paulo, que lo observaba todo con ojos grandes y curiosos, y de vez en cuando intentaba alcanzar las perlas de mi cuello. Después de la ceremonia hubo una recepción en el salón de la catedral. Comida, vino, familias mezclándose con cuidadosa cortesía. Estaba hablando con la prima de Petro, admirando a su bebé, cuando Isabela apareció a mi lado. «Cara, hay que cambiar a Paulo. Hay una habitación al final del pasillo que utiliza el personal». Miré a Pietro, que estaba absorto en una conversación con varios hombres mayores. Asintió ligeramente y Marco se separó de su posición para seguirme. El cuarto de cambio estaba tranquilo, vacío excepto por mí y Paulo. Lo acosté sobre la mesa, le quité el pequeño conjunto y sonreí al ver cómo movía las piernas. «Qué niño tan guapo», murmuré. «Tan fuerte. Tu papá estará muy orgulloso». La puerta se abrió de golpe. No era Marco. Eran 3 hombres que nunca había visto, que se movían a una velocidad aterradora. Uno me agarró y me tapó la boca con la mano antes de que pudiera gritar. Otro cogió a Paulo en brazos. Mordí con fuerza la mano, sentí el sabor de la sangre y logré emitir medio grito antes de que algo afilado me pinchara el cuello. El mundo se inclinó y se oscureció. Lo último que vi fue la cara de Paulo, con la boca abierta en un grito que ya no podía oír. Luego, nada. Me desperté en la oscuridad, con la cabeza palpitando y los brazos atados a la espalda. Poco a poco, las formas se hicieron más nítidas. Un almacén frío y vacío y, frente a mí, en un asiento de coche sobre una mesa metálica, Paulo gritando. Por fin despierto. Antonio Castellano salió de las sombras. Su rostro envejecido se arrugó con satisfacción. Empezaba a pensar que mis hombres habían usado demasiado sedante. ¿Dónde está Paulo? Mi voz dijo, el bebé está bien por ahora. Me rodeó lentamente. Tú, sin embargo, estás en una situación difícil. Verás, necesitaba algo que probablemente valora más que su imperio. Y tú, querida, eres ese algo. Te matará. Probablemente. Antonio se encogió de hombros. Pero primero, me dará lo que quiero. El control de los puertos orientales, 3 de sus redes de distribución y su reconocimiento público de que los Castellano son la familia superior. Nunca lo hará por su hijo, por ti. Antonio sonrió fríamente. Ya lo ha hecho. Mis hombres llamaron hace 30 minutos. Pro ha aceptado todas mis condiciones. A cambio, recuperará a los 2 con vida. Una conmovedora muestra de debilidad. Me invadió el horror. Pro había entregado su imperio por nosotros. Cuando lo conseguí. El intercambio tendrá lugar en 2 horas. Sus hombres traerán los contratos, los documentos de transferencia, todo firmado y notariado, y entonces os devolveré a los 2. Se inclinó hacia mí, suponiendo que no intentara ninguna tontería. Pero yo sabía que Pro sabía que no entregaría su legado sin luchar, lo que significaba que todo esto iba a terminar en sangre. Las 2 horas pasaron lentamente. Los gritos de Paulo finalmente se convirtieron en gemidos, y luego en un silencio agotador. Mis pechos dolían por estar llenos, mi leche bajaba con sus llantos. Nos habían trasladado a la planta principal del almacén, nos habían colocado en el centro, donde éramos visibles desde todos los ángulos. Cuando se abrieron las puertas, no fue Pro quien entró primero. Fue Marco, llevando un maletín y flanqueado por 2 de los hombres de Antonio. ¿Dónde está?, exigió Antonio desde fuera. Quiere verlos primero, prueba de que están vivos. Antonio hizo un gesto y uno de sus hombres sacó a Paulo del asiento del coche. El débil llanto del bebé me atravesó el corazón. ¿Satisfecho?, gritó Antonio hacia la puerta. No del todo. La voz de Pro resonó en el cavernoso espacio. Necesito ver a Paloma. Necesito saber que está ilesa.
Otro gesto y el hombre que me sostenía me puso de pie de un tirón, girándome hacia la puerta. Pro estaba de pie en la entrada, a contraluz por el sol de la tarde, flanqueado por más hombres de los que podía contar. Nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia, y en ese momento lo vi todo. Su rabia, su miedo, su determinación absoluta. Los contratos, exigió Antonio. Marco abrió el maletín y mostró los documentos, todos firmados, notariados, legales y vinculantes, los puertos, las redes, todo a cambio de su regreso a salvo. Excelente. Antonio asintió a sus hombres. Traedlos. Empezaron a movernos hacia el centro, hacia Marco, hacia la libertad. Fue entonces cuando se desató el infierno. La explosión vino de la pared este, soplando hacia adentro con una fuerza ensordecedora. Los hombres de Pro se abalanzaron por el hueco, con las armas desenfundadas. Los guardias de Antonio abrieron fuego y de repente el almacén se convirtió en un campo de batalla. Alguien me derribó al suelo y me cubrió con su cuerpo. Quédate agachado, me dijo Marco al oído. No te muevas. Disparos, gritos, el olor acre del humo y la sangre. No veía a Paulo, no podía oírlo en medio del caos. Luego, silencio, repentino y absoluto. Paloma. La voz de Pro era entrecortada y desesperada. Levanté la vista y lo vi de pie junto a mí. Paulo estaba a salvo en sus brazos. Tenía la cara y la ropa manchadas de sangre, pero sus ojos estaban despejados. ¿Has venido?, susurré. ¿Creías que no lo haría? Me ayudó a levantarme con una mano, mientras con la otra sujetaba a Paulo contra su pecho. ¿Creías que iba a dejar que los contratos y los territorios fueran más importantes que tú? ¿Más que él? Antonio dijo. ¿Aceptaste? Mentí. Su sonrisa era fría. Habría dicho cualquier cosa para acercarme lo suficiente como para recuperarlos a ambos. Las secuelas. Antonio Castellaniano en el suelo, con las manos atadas con bridas, rodeado por los hombres de Pro, sus guardias muertos o rendidos. Se acabó, dijo Pro. Todo. Durante los días siguientes aprendí lo que eso significaba. Pro había utilizado el secuestro como justificación para destruir por completo a la familia Castellano. Sus operaciones fueron incautadas, sus propiedades confiscadas, su poder quebrantado. Las otras familias, horrorizadas por la violación del terreno sagrado en el bautizo, habían sancionado la acción. Pero más que eso, Pro había decidido algo fundamental. Voy a dar un paso atrás, me dijo una noche, con Paulo durmiendo entre nosotros en mi cama. No del todo, siempre seré valente, pero le daré más control a Marco. Dejaré que la generación más joven se encargue de las operaciones diarias. ¿Por qué? Porque casi os pierdo a los dos, y me di cuenta de que todo el poder, todo el territorio, todo eso no significa nada si estoy solo en la oscuridad. Su mano encontró la mía. Quiero más. Paloma, quiero una vida real contigo si me aceptas. Pro, cásate conmigo. Sacó un anillo de su bolsillo, sencillo, de oro, con un solo diamante, no por tradición ni por obligación. Porque te amo, porque me haces querer ser más de lo que soy, porque cada vez que te veo con mi hijo pienso esto. Esto es lo que María quería para él, no un imperio de violencia, sino un hogar de amor. Las lágrimas corrían por mi rostro. Sigo destrozada, sigo llorando por Sofía. Entonces llora. Te sostendré durante todo el proceso. Su pulgar secó mis lágrimas. Ambos lloraremos juntos y tal vez, a partir de nuestros pedazos rotos, podamos construir algo completo. Miré a este hombre peligroso que había trastocado mi vida, que me había reclamado sin permiso, que me había demostrado que el amor podía existir incluso en la oscuridad. Sí, susurré. Sí. Nos casamos discretamente 3 meses después, sin fanfarria, sin una gran boda, solo la familia en la catedral donde casi lo perdimos todo. Isabela lloró, Marco sonrió y Paulo, sostenido por ambos durante la ceremonia, agarró nuestras manos unidas con sus pequeños puños, como diciendo, son míos, los dos son míos. Un año después,
Di a luz a una hija. La llamamos Sofía María, por todo lo que habíamos perdido, por todo lo que habíamos encontrado. Pro la sostuvo con la misma reverencia que había mostrado con Paulo, con lágrimas corriendo por su rostro. Es perfecta, lo es. Lo observé con nuestros hijos. Este hombre que me había salvado de más formas de las que podía contar. Ambos lo son, como tú, mi paloma. Me besó en la frente, como tú. Y en ese momento, sosteniendo a nuestra hija mientras nuestro hijo dormía plácidamente cerca, finalmente lo comprendí. No lo había perdido todo en ese accidente. Había perdido mi antigua vida, sí, pero había encontrado esto. Una familia forjada a partir de la tragedia, amor nacido del dolor, un futuro que nunca hubiera podido imaginar. Ahora era Paloma Valente, esposa de un hombre que había renunciado a su imperio por mí, madre de unos hijos que crecerían conociendo tanto su historia como su esperanza. Y por fin me sentía completamente en casa.